¿Qué tal? Esto es Crónicas de Guanajuato. Tema ineludible en estos días es el fútbol. Otra vez, como hace muchos años o pocos años, cada mundial o cada torneo internacional en que participa nuestra selección mexicana de fútbol, volvemos a interesarnos por el equipo verde. Pero en esta ocasión, como en otras, otra vez volvemos a ver la cruda realidad de lo que es el fútbol en nuestro país. Los malos manejos de la Federación Mexicana, los malos manejos y los malos entendidos de las empresas que auspician y patrocinan a la selección mexicana están a la vista. Fracaso y más fracasos. Como que no se ha venido trabajando con la seriedad, ya lo hemos venido diciendo. Primero es el interés comercial, es el interés que genere el dinero y que genere la imagen, los colores, los jugadores, hasta el balón de la selección mexicana de fútbol para venderle a los mexicanos todo lo posible y todo lo que se pueda imaginar. En el terreno del fútbol, lamentablemente no estamos a la altura de los equipos llamados de primer mundo, en fútbol desde luego. No somos el equipo que en CONCACAF siempre arrasa y siempre les gana a los rivales. Ahora creo que también en esta zona ya estamos en una realidad que es ineludible. Nuestro fútbol no avanza, nuestro fútbol sigue estacionado hasta donde los patrocinadores, las empresas televisoras quieren que esté el fútbol. Lamentablemente siempre se hace escarnio de lo que sucede con los entrenadores. Primero que cae es el entrenador, después los jugadores. Aquí se advierte claramente que los jugadores no están a gusto con el entrenador nacional, como que el Chepo La Torre no les llena, no les satisface su forma de dirigir o de ver el fútbol. Y creo que cuando un equipo no camina es por culpa de los jugadores, no del entrenador, pero como siempre sucede, el entrenador es el primero que se va. Se nota que no hay entrega, que no hay disposición de algunos jugadores, cada quien juega para lo que quiere, y como que el Chepo La Torre también ha entendido que haciéndolos ver bien o apapachándolos va a hacer que los jugadores jueguen individualmente y no en grupo, que es lo que está pasando. Nos esperan cosas peores, posiblemente califiquemos al Mundial como que es una obligación y posiblemente es porque en la zona de CONCACAF México tiene que representarla dignamente y no puede faltar a la justa mundialista, que por cierto se verá en un año. Pero en esta Copa Confederaciones estamos muy por abajo del nivel que se necesita para jugar aquí. Tal vez se dé un golpe de suerte y no de autoridad y contra Brasil se pueda jugar de alguna manera y sacar, ¿por qué no el resultado? Que sería milagroso. Pero Brasil es Brasil y el fútbol es en Brasil como una religión. En México estamos acostumbrados a ver a los jugadores como estrellas, como lo máximo, algo inalcanzable, pero no es eso, simplemente son monigotes o son títeres de las empresas transnacionales que lucran con la imagen y los hacen ver como una persona que tiene que vender y que tiene que darle dinero a quienes patrocinan el fútbol. Allá usted, si les cree a los televisos, a los aztecos de toda la sarta de mentiras y pendejadas que dicen en sus programas, creo que están muy lejos de la realidad y eso solamente usted lo puede ver, usted lo puede analizar y haga su propio criterio. Soy Fernando García Ledesma, nos vemos en la próxima.